Hay historias que la Iglesia no negó, no condenó y tampoco proclamó. En 1906, en una pequeña parroquia del norte de Italia, ocurrió un hecho real. Un hecho que fue investigado con seriedad, evaluado por teólogos y médicos, documentado en actas oficiales. Y aún así, la Iglesia tomó una decisión poco común. Decidió no hacerlo público. No por miedo, no por vergüenza, sino por discernimiento. Durante más de 100 años, un expediente permaneció sellado en archivos diocesanos. No para ocultar la verdad, sino para protegerla. Porque la Iglesia sabe algo que hoy cuesta aceptar. No todo lo verdadero debe decirse en voz alta. No todo lo real debe exponerse. Y no todo lo sagrado debe convertirse en noticia. Este no es un caso de negación. Es un caso de silencio deliberado. Un silencio que fue elegido. No para borrar un acontecimiento, sino para evitar que fuera malinterpretado. Hoy vamos a entrar en uno de esos relatos. Un caso tratado con rigor, acompañado con prudencia y guardado en reserva durante generaciones. Un caso donde la decisión más responsable no fue hablar, sino callar. Y donde el silencio, lejos de ser oscuridad, fue una forma profunda de caridad. Para comprender por qué este caso fue tratado en silencio, debemos volver al tiempo en que ocurrió. Principios del siglo XX. Europa no era un lugar estable. Las certezas se estaban resquebrajando. La fe comenzaba a ser cuestionada por el avance del racionalismo. Y la ciencia ganaba un espacio que antes ocupaba lo espiritual. Dentro de la Iglesia Católica, esto generaba una tensión profunda. ¿Cómo discernir lo auténticamente sobrenatural? Sin caer en credulidad, pero sin apagar aquello que pudiera provenir de Dios. Por esa razón, la Santa Sede y las diócesis locales habían establecido protocolos estrictos. Nada extraordinario se aceptaba sin examen. Nada se difundía sin prudencia. Apariciones, visiones, mensajes interiores. Todo debía ser evaluado por comisiones formales. Teólogos para el contenido, médicos para la salud y canonistas para la corrección doctrinal. El objetivo no era desacreditar, ni silenciar por comodidad, sino proteger. Proteger a los fieles, para que no fueran confundidos. Proteger a las personas involucradas, para que no fueran destruidas por la atención pública. Y proteger la verdad, para que no fuera deformada por el miedo o el sensacionalismo. La Iglesia entendía algo esencial, que hoy suele olvidarse. El discernimiento no consiste solo en saber si algo es real, sino en decidir si debe ser dicho, cuándo debe ser dicho, y a quién debe ser dicho. Porque hay verdades que, pronunciadas en el momento equivocado, no iluminan, sino que hieren. Y es en este contexto de prudencia, de tensión histórica y de responsabilidad pastoral donde comienza el caso que estamos por conocer. Un caso real, tratado con seriedad y guardado en silencio. No como negación, sino como acto consciente de protección. Todo comenzó con una persona real, no con un fenómeno. Una joven de 23 años, con una vida que no tenía nada de extraordinario. En los documentos oficiales, su nombre fue reducido a iniciales. CM. Hija de una familia campesina del norte de Italia. Acostumbrada al trabajo duro, a los días silenciosos, a una fe sencilla heredada más que estudiada.
No tenía formación teológica. No había leído tratados místicos. No pertenecía a círculos religiosos influyentes. Su vida transcurría entre el campo, la casa familiar y la pequeña parroquia del pueblo. Y fue precisamente allí, en la oración cotidiana, donde comenzaron los primeros signos. Durante el invierno de 1906. Mientras rezaba en silencio, CM empezó a experimentar algo que no podía comprender. Al principio, eran momentos de inmovilidad profunda. Instantes en los que el tiempo parecía detenerse. Acompañados de una luz interior. No visible para otros. Pero imposible de ignorar para ella. Después llegaron las palabras. No escuchadas con los oídos, sino percibidas con una claridad interior que la desbordaba. No eran mensajes de consuelo personal. No prometían privilegios. No hablaban de su propia vida. Eran advertencias, referidas a acontecimientos futuros. Conflictos. Sufrimientos. Divisiones que aún no existían. Lejos de sentirse elegida, CM sintió miedo. Dudó de sí misma. Temió estar equivocándose. Temió incluso estar perdiendo la razón. Por eso no buscó atención. No habló con vecinos. No intentó convencer a nadie. Solo acudió a quien sabía escuchar con prudencia. Su párroco. Un sacerdote anciano. Con décadas de experiencia pastoral. Conocido por su discreción. Y por su aversión a lo extraordinario no discernido. Él la escuchó sin exaltación. Sin burlas. Sin juicios apresurados. Y comprendió algo esencial. Aquello que CM relataba. No podía ser tratado ni con entusiasmo ciego. Ni con desprecio. Exigía cautela. Por eso tomó una decisión clave. No proclamar. No descartar. Informar. Y así. Lo que había comenzado en el silencio de una joven campesina. Entró por primera vez en el ámbito del discernimiento formal de la Iglesia. El obispo comprendió de inmediato que este caso no podía resolverse con impresiones personales. No bastaba con creer. Pero tampoco bastaba con dudar. Por eso activó el procedimiento que la Iglesia reserva para situaciones verdaderamente delicadas. Se formó una comisión formal. 3 teólogos. Encargados de analizar el contenido espiritual de las experiencias. 2 médicos. Para evaluar la salud física y mental de CM. Y un canonista. Responsable de verificar que todo se desarrollara dentro de los límites del derecho eclesiástico. Durante varios meses. CM fue examinada con rigor. Pero también con respeto. No fue interrogada como sospechosa, sino acompañada como persona. Los médicos no encontraron signos de enfermedad psiquiátrica. No había delirios. No había desórdenes de personalidad. No había indicios de sugestión patológica. Su comportamiento era estable. Coherente. Humilde. Los teólogos revisaron cuidadosamente el contenido de las visiones. Frase por frase. Idea por idea. No hallaron errores doctrinales. No encontraron contradicciones con la fe católica. Ni intentos de imponer nuevas enseñanzas. Y algo llamó especialmente su atención. Las advertencias contenían referencias históricas, sociales y eclesiales, que CM no podía haber conocido, dada su educación limitada y su vida aislada del debate intelectual de la época. No había intención de fundar devociones. No había exigencias de culto. No había llamados públicos.
Solo advertencias. Sobrias. Difíciles. Incómodas. Uno de los teólogos dejó constancia escrita en el acta final, con una frase que marcaría todo el proceso. No encontramos fundamento para negar la autenticidad de lo experimentado. Pero tampoco encontramos razón pastoral para difundirlo. Esa frase lo resumía todo. Porque el discernimiento no había terminado. Solo había cambiado de naturaleza. La pregunta ya no era si lo vivido podía ser auténtico. La verdadera pregunta era otra. ¿Serviría esto al bien de los fieles? Si se hacía público. Y la respuesta, después de meses de análisis, fue clara. No. No en ese momento. No en ese contexto. No de esa forma. Y así, el caso pasó de ser un fenómeno evaluado a convertirse en una responsabilidad pastoral. Una responsabilidad que exigía algo poco comprendido hoy. Silencio. En el año 1909, tras meses de evaluación, el obispo tomó una decisión definitiva. No fue impulsiva. No fue cómoda. Y no fue unánime. Pero fue clara. El caso de CM sería documentado con precisión. Todas las actas. Todos los informes médicos. Todas las evaluaciones teológicas. Y luego, sería archivado. No destruido. No negado. Archivado. El expediente quedaría sellado. Bajo custodia diocesana. Sin difusión pública. CM no sería presentada como visionaria. No se hablaría de revelaciones. No se permitiría que su nombre circulara. Pero tampoco sería abandonada. Recibiría acompañamiento espiritual constante. Dirección prudente. Y una indicación precisa. Vivir en silencio. No como castigo, sino como protección. Porque la Iglesia había aprendido, a lo largo de siglos, que incluso lo auténtico puede causar daño si se expone sin preparación. Las advertencias contenidas en las visiones no llamaban a conversión inmediata. No ofrecían esperanza visible. No invitaban a la acción. Hablaban de conflictos futuros. De divisiones. De sufrimiento prolongado. Hacerlas públicas. En un tiempo ya frágil. Habría sembrado miedo. No fe. Por eso, en el documento final, la comisión dejó constancia de una frase que definiría todo el caso. El silencio en este caso no es ocultamiento. Es caridad. Caridad hacia CM, que habría sido reducida a objeto de curiosidad. Caridad hacia los fieles, que podrían haber confundido advertencia con condena. Décadas después, cuando el ruido del mundo había cambiado, y muchas de aquellas advertencias ya pertenecían al pasado, alguien volvió a encontrarse con el expediente. En 1978, un historiador diocesano fue encargado de catalogar archivos antiguos, documentos olvidados, actas que nadie había revisado en años, entre carpetas amarillentas, sellos desgastados y legajos cubiertos de polvo. Apareció un expediente distinto. No por su apariencia, sino por la advertencia escrita en su portada. Caso reservado. El historiador lo abrió con cautela. Sin expectativa. Sin saber lo que iba a encontrar. Leyó los informes médicos. Las evaluaciones teológicas. Las actas firmadas por la comisión. Y entonces comprendió que no estaba ante una simple curiosidad histórica,
Las advertencias registradas en 1906 describían con inquietante precisión acontecimientos que ya habían ocurrido. Conflictos armados de escala mundial. Persecuciones religiosas en distintos países. Fracturas internas dentro de la Iglesia. Crisis que marcarían profundamente el siglo XX. Nada estaba escrito como profecía pública. Nada buscaba impacto. Era sobrio. Contenido. Casi dolorosamente preciso. El historiador no reaccionó con entusiasmo. Ni con miedo. Reaccionó con prudencia. Consultó con su superior. Presentó el hallazgo. Expuso las implicaciones. Y una vez más. La decisión fue clara. El expediente no sería publicado. No porque careciera de valor, sino porque divulgarlo no aportaría luz. Generaría especulación. Interpretaciones forzadas. Y así, por segunda vez, el silencio fue elegido. Este caso nos obliga a mirar el silencio de una manera distinta. Hoy vivimos en una época donde todo debe ser mostrado, explicado, expuesto. Si algo no se publica, se sospecha. Si algo no se proclama, se duda. Pero la historia de CM nos recuerda otra posibilidad. Que el silencio también puede ser una forma de sabiduría. La Iglesia no guardó este caso por miedo, ni por encubrimiento. Lo guardó porque comprendió el peso de lo que tenía entre manos. Comprendió que una experiencia espiritual auténtica no siempre está destinada a convertirse en mensaje público, ni en devoción, ni en advertencia colectiva. A veces, lo más responsable no es hablar, es custodiar. Si este caso se hubiera proclamado en 1906, habría provocado temor, confusión, rechazo o fanatismo. Y una persona real, una joven sencilla, habría sido reducida a símbolo, o cuestionada, o destruida. El silencio la protegió. Pero también protegió algo más grande. La posibilidad de que lo sagrado no se convierta en espectáculo. El expediente de CM permanece en los archivos. Tal vez algún día sea abierto. Tal vez nunca. Pero su existencia plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos preparados para aceptar que hay verdades que no nos pertenecen? Que hay experiencias reales que no fueron pensadas para nosotros. Al menos, no todavía. La Iglesia, con todas sus limitaciones humanas, ha comprendido algo esencial. No todo lo real debe ser revelado. No todo lo verdadero debe ser proclamado. Y no todo silencio es oscuridad. A veces, el silencio es respeto. Hay casos que fueron tratados en silencio. No porque no fueran importantes, sino porque lo eran demasiado. Y tal vez, ese silencio sea el mensaje más elocuente de todos. Si quieres conocer más casos de archivos prohibidos, no olvides seguir el canal. Hasta el próximo archivo abierto.